exposición que nos va a dar el doctor Bruno Lutz, quien es también profesor investigador de la Universidad Nacional Metropolitana, sociólogo, y que nos está acercando, digamos, a una mirada de los problemas de la realidad, ¿no? Mediante algunas categorías. Nosotros le pusimos aquí como sociología del tiempo y del espacio en salud. Él habla justamente del tema de la peregrinación y el tiempo de espera en salud. Entonces, le damos la más cordial bienvenida, le agradecemos mucho. Doctor Bruno, dejamos los micrófonos, por favor. Su audio está apagado, por favor. Gracias. Ya se empieza a compartir la pantalla. Sí. Ajá. Bien, pues muchas gracias también por estar todavía con nosotros. Ha sido un día maratónico. Entonces les agradezco su presencia ahorita. Lo que les voy a presentar ahora es un aspecto resultado de un trabajo de investigación sobre el tiempo de espera. ¿Por qué el tiempo de espera? Porque yo me di cuenta que en trabajo de campo era una dimensión fundamental cuando uno platica con la gente que acude a hospitales, atención primaria de salud, y esta es la dimensión del tiempo, y en particular en urgencias, ¿no? Entonces, así nació esa inquietud para comprender mejor ese aspecto, muchas veces mencionado, pero no trabajado, de la atención a la salud, o yo diría incluso de la mala atención a la salud. Bien. A ver, lo voy a poner así. Ya, perfecto. Bien. Antes de empezar, bueno, ahí mi índice, pero les quisiera compartir algo. El año pasado, en plena pandemia de COVID, se creó una aplicación que se llama Omni, y en realidad, ¿qué era? Era una calculadora para saber la posición que cada uno aquí en México íbamos a ocupar en las colas de espera para recibir la vacuna de COVID. Entonces, era un modelo matemático, si quieren, en partir de la localización geográfica del trabajo que estábamos desempeñando y de nuestra edad. Y es muy llamativo para mí porque era tanta la espera, nos consumía tanto tiempo, que hasta desarrollaron una aplicación para saber qué tanto íbamos a esperar para recibir la vacuna. Entonces, eso es llamativo para lo que vamos a ver. Bien, lo primero, digamos, lo que quisiera recordar es que nosotros como ciudadanos como somos rehenes, yo creo, de la digitalización del hombre, de este proceso, digamos, de matematización del ser humano, del ciudadano, a través de una serie de números que nos asignan todos. Y esa burocratización, digamos, este tratamiento burocrático del hombre se verifica también en la dimensión de la atención a la salud, ¿no? Entonces, es todo un tema, obviamente es mucho más amplio, pero es un elemento importante porque se van a dar cuenta de que en este control del tiempo de los enfermos y de sus familiares participa este proceso de burocratización del hombre. Bien. Entonces, bueno, eso es la cuestión de los trámites. Hay que esperar para todo. Es un tiempo, digamos, no perdido, pero es un tiempo para llenar formularios, esperar, volver a ir. Es mucho, mucho tiempo el que pasamos en eso. Entonces, la espera como tal es un fenómeno, y desde mi punto de vista, y lo comparten algunos otros, es un fenómeno social por completo. Realmente merecen toda nuestra atención, porque todos somos parte de esos procesos. Y a mí en lo particular, lo que me llamaba la atención, como les decía al inicio, es que la espera
lo conocemos todos, pero la gente que espera cuando necesita ser atendida en urgencias, a mí me parecía realmente un crimen burocrático, realmente, así lo viví. Entonces quise abundar más y realizar un trabajo sobre este tema específico en la Ciudad de México. Bien, entonces para mí obviamente es un no sentido, incluso el hecho de que exista una sala de espera en urgencias. Para mí es una porilla eso, es un no sentido, pero eso sí tiene alcances trágicos muchas veces. Bien, entonces les voy a compartir estos planteamientos a los cuales, a partir de los cuales empecé a trabajar. Uno, es que el Estado controla a los individuos mediante la expropiación de su tiempo. Entonces, para mí eso me pareció bien, bien interesante y se puede abundar mucho más en muchos otros ámbitos, más allá de la cuestión de salud. Dos, a mayor pobreza, mayor tiempo de espera. Eso sí, eso está muy claro para mí, digamos, y es un punto de partida. Y tres, para mí, la espera en urgencia lo que hace es contribuir a seleccionar el más apto, el que sobrevive. Porque desafortunadamente, y lo vamos a ver más adelante, parte de las personas que esperan o bien ven su estado de salud deteriorarse e incluso fallecen esperando. Este trabajo se realizó con estudiantes de licenciatura que eran voluntarios y participamos. Entonces se hizo un poco menos de 80 entrevistas, sobre todo a familiares, que era lo más fácil para nosotros, pero también a pacientes, enfermeros, un jefe. Entonces, a partir, digamos, de esa información, lo fui procesando y ahorita les voy a compartir los resultados, ¿no? de este trabajo. Bien, la primera etapa, lo que yo entendí es que hay una primera etapa que yo llamé peregrinación. Y utilicé el término peregrinación, que es un término del léxico religioso, porque la misma gente con quien estábamos hablando nos decían, para llegar hasta aquí fue un peregrinar. Y no una persona, sino varias. Fue un término que ellos mismos utilizaron, como una vía crucis prácticamente, ¿no? Iba a conducir a la vida o a la muerte, prácticamente. Así ellos se lo representaban. ¿Qué pasó? La primera etapa de esa peregrinación es obtener una ambulancia. Y en México es muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay unidades suficientes. Hay un número significativo de unidades piratas, es decir, ambulancias que funcionan pero no están registradas y piratean los canales de la policía para ser los primeros para llegar a un lugar de accidente. Entonces hay una carrera verdadera que se libran las diferentes ambulancias para llegar primeros y cuando llegan con la persona accidentada o el enfermo, empieza ya toda una negociación comercial, literalmente, e incluso toman como rehén al enfermo, al accidentado, para exigir más dinero a la familia y dejárselo en el hospital. Entonces, hay una competencia sin regulación. Está muy documentado, pero sigue así de forma totalmente impune. Y el cohecho de los paramédicos, es decir, que los hospitales ciertos, por ejemplo, yo tengo la experiencia en la Cruz Roja, en la Ciudad de México, donde le dan dinero a los paramédicos, la misma unidad de Cruz Roja, para que le traigan ahí, en esa unidad, los accidentados, para atenderlos. Bien, entonces ahí hay se los dejo leer, si quieren, una pequeña extracto de entrevista de una persona. Bien, ahí que vemos. Ahí que vemos. En un caso tenían ambulancias, pero por razones administrativas, burocráticas, no la podían utilizar cuando la persona estaba a punto de perder los dedos de su mano, ¿no? Y así
Eso es un extracto, y así como de este testimonio, muchos, ¿no? La gran dificultad para obtener eh, una ambulancia. La segunda etapa en ese peregrinar es entrar en urgencias, es decir, pasar la frontera, iba a decir, física de las bardas de la puerta para tener acceso a urgencias. Y a lo mejor en otros países, puede parecer muy extraño, pero es una realidad. Es muy difícil. Entonces, uno, son policías que tienen el control del acceso de los hospitales públicos. Eso es uno. Salvo algunas excepciones donde son guardias privados, la gran mayoría son policías. ¿Qué hacen? Y hay un modo operandi de los policías. Primero, inspeccionan a los que se presentan. Muchos de ellos los interrogan y se presentan entre inspectores y médicos. Nosotros hemos recabado testimonios de gente que no los dejaron pasar porque el médico dijo que no era grave. El policía que se hacía pasar como médico. Y entonces no los dejan pasar a urgencias. Los policías solicitan identificación o un pase. Revisan muchas veces sus pertenencias. ¿Por qué? Porque hay reglas que ellos mismos imponen. Por ejemplo, la idea es que no se instalen, entre comillas, en la sala de urgencias. Por eso no les dejan pasar cierto tipo de alimentos o comidas o incluso sus cobijas. Anotan, obviamente, tienen sus libretas y cobran una parte, tal vez la mitad de los lugares donde fue en 14 unidades hospitalarias de la Ciudad de México, más o menos en la mitad, los policías cobran para poder utilizar los sanitarios, ¿no? Entonces, también eso es parte de esas dificultades que encuentran la gente que acude a urgencias. Bueno, aquí es el testimonio de una señora que venía de provincia y con su niña muy enferma y tuvo que encontrar la manera en cuando se abrió las puertas para dejar pasar a una ambulancia, se coló dentro, ella dijo de trampa nos metimos para poder tener acceso porque no le dejaban acceder con su niña enferma a urgencias. Tercera etapa, el triage, palabra francesa, la selección, ¿no? Entonces, eso faculta en principio y se establece como una medida para seleccionar la gravedad de como bien lo saben, de las patologías de las personas que se van presentando, ¿no? En realidad se reduce a un par de preguntas, la toma de la presión, la toma de la temperatura, básicamente. Y si una persona realmente se está desangrando, pues ahí la tienen que atender, ¿no? Porque hay riesgo de morir. Pero si no, muchas veces, si uno tiene la presión arterial normal y no tiene temperatura, no los atienden, sencillamente. Y lo mandan para, eh, con su médico generalista. Uno tiene que llegar a urgencias. Sí, puse que ese proceso es el que sobrevive, el que realmente puede aguantar, mantenerse y seguir enfermo varios días antes de ser atendido, porque en muchos casos en urgencias no los reciben. Bueno, ahí está el nivel de urgencia, pero nada más, y eso es, digamos, la versión normal. Si alguien con un nivel de urgencia 5, es decir, que ellos consideran que es sin urgencia, el tiempo normal de espera es de 4 horas. Nosotros hemos hablado con personas que era muy grave su situación, esperaron entre 8 y 10 horas antes de ser revisado por un médico. Bien, en realidad, como lo vimos nosotros, en el CRIA se convierte en especie de proceso de eugenesia, donde ahí deciden quién va a vivir y quién se va a morir. Lo que vimos durante el COVID, cuando los médicos sobresaturados decidían de quién iba a ocupar una cama y quién no, estaban decidiendo quién iba a tener la posibilidad tal vez de vivir y quién definitivamente se va a morir, ¿no? Pero eso existía antes de la pandemia, porque ese trabajo que se realizó era antes de la pandemia. Entonces, nos da una idea de los problemas que había. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues varios problemas en los hospitales públicos. Uno, una selección arbitraria de los que son atendidos en urgencias. Dos, el burnout del personal médico en enfermería. Son en número insuficientes,
muchas veces dejan los que acaban de terminar su carrera en los horarios y los días, los fines de semana, los horarios de noche, los días festivos, cuando los que tienen más experiencia no quieren estar, están a cargo de muchos pacientes. Hemos hablado con un médico, tenía más de 50 pacientes a su cargo. Entonces, es absolutamente imposible, no puede hacer mucho. Una larga espera entre cada etapa de la atención médica, una atención inadecuada en muchos casos, no todos, pero muchos, y la cuestión de la higiene, que es muy dudosa en el espacio público de los hospitales. Vamos a ver. Bien, cuarta etapa, el diagnóstico. Entonces ahí yo les puedo contar también que yo hice mi trabajo de campo, entonces yo acudí también a urgencias para ver, para sentir yo mismo cómo me trataban. Y yo creo que no hubo diferencia por ser profesor, por ser extranjero. Me trataron muy, muy mal. Y pues me permitió ver y sentir también lo que la gente siente y cómo nos tratan. Realmente, somos un expediente, no somos más. Nos dan una píldora, si bien nos va, y se acabó. Eso fue mi caso, ¿no? Entonces es una auscultación rápida, visual y muchas veces superficial. ¿Por qué? Porque el número de personas que esperan es demasiado y ya no pueden con todos. Otorga días económicos, solicita exámenes y da un pase para ingresar y se acabó el proceso administrativo de triage, se terminó. Bien, entonces lo que hemos visto nosotros es que en muchos casos el médico en particular, el que recibe en triage, se convierte en un administrador de expedientes. Tiene que llenar formulario, tiene que rendir cuentas del número de pacientes de expedientes, digamos, que va a procesar por día. Hay una aritmética, perdón, de la, de de la atención a los pacientes. Son automatismos, ¿no? Está en muchos casos deshumanizado. Las preguntas, nada más, ni siquiera nos ven a los ojos, están con su computadora para capturar ya la respuesta, pero ya no, esa interacción humana está desapareciendo. Quinta etapa en ese peregrinar, la planta de baja del hospital. Entonces, lo que todos anhelan es lo que llaman ellos subir a piso, porque la planta baja es donde se encuentra precisamente la admisión. Y su anhelo es que su enfermo pueda subir a piso. Subir a piso significa que ya va a recibir una atención adecuada, va a tener una cama. Hay una deficiencia de cama de hospital que es tremenda. Entonces, tener una cama y recibir una mejor atención. Bien, bueno, no hay camas, en deficiencia en camas, y entonces hay situaciones como esta, por ejemplo, foto donde como ya no hay cuarto suficiente, no hay camas, los meten en pasillos. Entonces, y ellos todavía aquí en la foto tienen la suerte de tener camillas, porque muchas veces esperan en sillas, ¿no? O a veces incluso en el piso, como lo vimos durante la pandemia, ¿no? De esas fotos que nosotros pudimos ver. Es la manera como espera. Bien. Entonces, ser trasladado a una unidad especializada, ya sea piso, ya en un hospital con especialidad, es una etapa importante para los familiares y obviamente la persona enferma, porque a partir de ese momento ya les dan un pase y hay hoy horarios diarios de visita, ¿no? Sexta etapa, la cuestión de los análisis clínicos. Entonces, eso es otro momento de espera. Muchas veces es una odisea realmente realizarse esos análisis clínicos. Muchos casos piden que los familiares compren las sondas, los catéteres, porque no hay. No hay. Hay un desabasto generalizado. Y eso por dos razones. Uno, por un presupuesto extremadamente reducido para los hospitales, y dos, por el robo del mismo personal. El que lo mismo personal lo agarra y vende ese material quirúrgico. Y por lo tanto, cuando ya llegan pacientes, ya no hay.
Los aparatos que no funcionan, eso es otro. No hay un solo caso en los 14 unidades donde estuvimos donde los aparatos todos funcionaban. Siempre hay unos que están descompuestos, siempre. Y entonces lo que hace es que las citas para los ciertos exámenes pueden tomar 3, 6 meses y hasta un año. Eso gracias a los testimonios que nos dieron, ¿no? Entonces, se imaginan un año para hacerse exámenes. Y luego está la entrega de los resultados y la lectura, la interpretación de los mismos resultados, que dura también, toma tiempo. Aquí es un testimonio, no quiero abrumarles con tanto testimonio, pero para que se den cuenta. Alguien llega en la noche en la clínica, tiene que esperar 8 horas en urgencias para ver un médico. Y cuando salió, en este caso, se la entregaron, pero la mamá no estaba sana, no estaba curada en absoluto. ¿Pero por qué? Porque como hay una presión extraordinaria sobre las camas hospitalarias, entonces los sacan a los enfermos incluso cuando no han recobrado la salud. Y en este caso ellos tuvieron que atender a su mamá con un médico particular. Y eso es un gasto de bolsillo, de lo cual se mencionaba hace rato, que se va disparando. La espera, segundo vertiente, digamos, de mi exposición hoy, lo que es la espera en sí. La espera que es una desesperación. Un solo acompañante por paciente. Eso es una de las reglas que los hospitales aquí en la Ciudad de México imponen. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de lo que se ve en Europa, por ejemplo, no hay un enfermo que llega solo al hospital. Llega siempre acompañado y de uno o más familiares. Nosotros nos ha tocado ver en un caso 9 familiares acompañando a un paciente. Estaba bien rodeado, nada más que no lo dejan pasar, ¿no? Dejan pasar solamente uno. Pero en la práctica, lo que hemos visto también es que en la práctica esa regla pues se va modificando. Entonces, y eso gracias al hecho del soborno de los policías de entrada, ¿no? O bien les dan dinero o les compran una torta o algo de comer, una coca, y entonces dejan pasar a uno más, un familiar es más. Es la obtención de pequeños privilegios. Entonces, empieza para los familiares la búsqueda de esos pequeños privilegios. Poder entrar, no 1, 2, para poder platicar, porque son muchas horas que van a estar sentados. Entonces, para poder platicar, para que sea la espera sea más amena. Poder sentarse, poder disfrutar, digamos, de objetos que normalmente no les permiten la entrada. Entonces, todos esos pequeños privilegios es lo que Goffman llamaba en lo que encontró él mismo en las instituciones totales cuando hizo su trabajo en Estados Unidos en los años 70. Nosotros hemos retomado este concepto, es una categoría, los esperandos, ¿no? Para decir toda esa población que está esperando, que son familiares o a veces amigos de los enfermos. Entonces, hemos, después de este trabajo, podido ver 3 grupos. Uno, los que esperan afuera, no entran, que por lo general son varones. Y ahí vienen para supervisar entre comillas, ¿no? Para ver si no se les falta algo, cómo está la situación. Pero están afuera, pero no se involucran tanto. No están en contacto directo con la institución y el personal médico. Ellos vienen para apoyar, ¿no? 2, segundo grupo. Los familiares que esperan afuera del hospital y que entran solamente el tiempo de las visitas. Nosotros hemos visto que en la gran mayoría de los casos, el mismo personal no respeta el tiempo de visita a urgencias cuando tienen sus familiares. ¿Por qué? Porque recibir más gente es más trabajo. No tiene el mismo control, obviamente. Los cuestionan. Les hacen preguntas a las cuales no pueden contestar muchas veces.
por lo que está pasando es que van reduciendo. Si, por ejemplo, les dan como 1 hora para estar ahí con su familiar, en la práctica, la demora les permite solamente estar media hora con ellos. Eso ha pasado mucho. Pero también cuando están a piso, ahí sí los dejan pasar. ¿Por qué? Porque las enfermeras que están saturadas de trabajo y a veces también sin ganas de hacer su labor, dependiendo, dejan a los familiares limpiar, hacer la higiene corporal de sus pacientes. Tercer grupo. Los que han obtenido, y eso no es fácil, un pase de 24 horas. Y entonces con el pase de 24 horas, que no es nominativo, entonces se lo pasan de un familiar al otro, pueden entrar, pueden ingresar y salir. Y eso realmente es los privilegiados. Y se van turnando. Eso es muy importante. Una cosa que pasa aquí, no pasa en otros lugares, las mismas instituciones y el personal médico exige que haya siempre alguien, día y noche, durante la semana y fin de semana, días festivos, siempre alguien. ¿Y por qué? Por si acaso, por si se necesita algo. Y a mí algo que me asombra y se los puedo contar, nunca entendí por qué no toman números de teléfonos y los llaman si necesitan algo. No, hay un control, porque saben que alguien está esperando, desde familiar, hay alguien que siempre está esperando afuera. Entonces, le pueden pedir dinero para comprar insumos médicos, quirúrgicos y demás. Una forma de control. Bien. Algo que notamos por parte de los esperandos. Y ahí está esa entrevista, donde conforme pasan mucho tiempo, bueno, en este caso, llevaban semanas de espera, empiezan a conocer los demás que están en la misma situación y empieza a establecerse una solidaridad circunstancial entre los esperandos. Empiezan a platicar, se intercambian comida y se dan noticias de sus familiares y también platican de sus vidas. Termina este tiempo, les entregan sus pacientes y se dicen adiós y desaparecen. Pero hay una solidaridad circunstancial que se va creando en las salas de espera. Entonces, aquí está. Esa sociabilidad es un investigador español que ha trabajado sobre este tema, Martín Pérez, que dice, la sociabilidad contribuye a contrarrestar los efectos negativos de los dispositivos de dominación. Sirve a los esperandos, y aquí hay una foto donde los vemos esperar, ahí sí están sentados y hacinados, a los esperandos para apropiarse del sistema de normas y funcionamiento e integrarlo en sus propias críticas. Es decir, la sociabilidad circunstancial, como en una sala de espera, como esta, permite a los esperandos conservar la esperanza. En otras palabras. Bien, el no lugar. Hay un concepto que desarrolló un antropólogo que se llama Marc Augé, el concepto de no lugar. Él lo desarrolló de forma, digamos, en otras circunstancias, en Francia y demás. Pero yo retomé este concepto porque es muy interesante. Es un espacio no definido y como lo es la sala de espera de urgencias. Primero ellos se tienen que presentar como el familiar de tal, no con su nombre, sino cada vez que uno se acerca o quiere entrar en la zona de espera, se tiene que presentar como el familiar de tal. Siempre les van a decir que no pueden habitar, entre comillas, la sala de espera. No se pueden quedar demasiado tiempo. No se pueden instalar en esa espera. La espera siempre es una espera precaria, circunstancial e incierta. Pero por otro lado, los familiares con quienes hemos platicado no quieren abandonar a su paciente. ¿Por qué? Porque ellos saben
que muchos pacientes que entran en urgencias se mueren. En promedio, en México, de 10 personas que fallecen en los hospitales públicos, 7 fallecen por enfermedades nosocomiales contraídas en el mismo hospital. Entonces, la tasa de mortalidad es sumamente elevada. Entonces, no los quieren abandonar, como ellos dicen, ¿no? Como les decía, bueno, el número de asientos siempre es insuficiente y los pacientes intentan, como se ve, como hacer pequeñas, ponen su mochila, ponen su cobija para reservar espacios, ¿no? Lo que Goffman llama reservas egocéntricas. Esa presencia rotativa de los acompañantes en los pasillos, estacionamientos para ambulancias y las banquetas fuera del hospital. Y esos son espacios de espera. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto es que no es tanto la sala de espera, sino la zona de espera. Y la zona de espera desborda mucho lo que puede ser una sala. Hemos visto gente esperar en la intemperie, con lluvia, con frío, de noche. Pasan inclemencia de tiempo y ahí están esperando. Y a veces con menores de edad. La sobrepoblación de personas sanas y enfermas en los hospitales. Y eso se vio durante esos 2 años de pandemia. Y el número reducido de baños. La ausencia de bebedores de agua. Eso no lo hay en ningún lugar. De botes de basura tampoco. Lo que hace es que las condiciones higiénicas de espera son muy deplorables. Y es muy fácil, como se puede ver en esa foto, muy fácil contraer mucho más enfermedades. El mobiliario, pues ni se diga, ¿no? No está adaptado para una estancia larga. Y ahí viene un testimonio para mí muy, muy impactante. Una persona, Alicia, bueno, le puse este apodo, que había estado ya yendo a varios momentos a urgencias, nos compartió que un día falleció una persona a su lado. Su hija lo sentó, tenía el señor un dolor y así de repente nada más entró la hija y cuando salió ya el papá estaba muerto al lado mío. Y testimonios así tenemos varios. Es decir, las personas que mueren esperando ser atendidas. Por lo tanto, nosotros, digamos, desde la ciencia social, es difícil discernir los contornos de la sala de espera. Es muy difícil, porque es un lugar de tránsito, un lugar mal definido. La población es heterogénea, es flotante, no siempre es la misma. Y es un espacio también de mediación entre la institución, los profesionales de la salud y los usuarios. Y no solamente ellos, sino también el personal de intendencia y los policías de entrada. Por lo tanto, nosotros pensamos que considerar a esta zona de espera como un no lugar es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un espacio donde precisamente la Secretaría de Salud, ya como institución, expropia a los usuarios de su tiempo. Eso es lo que nosotros pudimos ver. En conclusiones, para ir cerrando. Habíamos dicho, el Estado controla a los individuos mediante la expropiación de su tiempo. Hay una voluntad institucional y al mismo tiempo una voluntad acéfala, una voluntad que forma parte de la inercia burocrática. Entonces, los dos se van asociando y dan como resultado un largo tiempo de espera en urgencias. Y esos tiempos de espera, esa expropiación del tiempo, se dilata, se expande no solamente al enfermo, sino a sus familiares. Entonces, inercia burocrática por un lado, carencias múltiples y el tiempo de los derechohabientes que está sujeto a esa cadena de decisiones de doctores, enfermeras y el personal administrativo y de intendencia. 2. Mayor pobreza, mayor tiempo de espera.
esa hipótesis no la pudimos comprobar de manera certera. Tenemos muchos elementos para decir que así es, pero no lo pudimos comprobar, porque hubiéramos tenido que hacer un estudio comparativo en una misma zona geográfica entre la atención en urgencias en un hospital público y la atención en urgencias en un hospital privado, y hacer una comparación, ¿no? De costos, de nivel socioeconómico de los enfermos y sus familiares. Entonces, no lo pudimos hacer, pero lo que sí es un hecho es que nosotros al hacer las entrevistas nos dábamos cuenta que las personas, por ejemplo, indígenas, nos contaban historias terroríficas de días de espera antes de ser atendidos, y era más propenso para ellas, personas indígenas, que personas, digamos, mestizas y citadinas. Lo que hemos visto, eso sí, es que a mayor capital, en el sentido de Bourdieu, mayor capital familiar y capital social, mayores son las posibilidades que tienen de reducir el tiempo de atención y las condiciones de espera, ¿no? Y eso en la cuestión de salud y en los demás ámbitos. 3. La espera en urgencias coayuda a la selección del más apto. Hemos visto, bueno, hemos leído notas periodísticas de gente en provincia, no solamente en la capital del país, que igual por las mismas razones esperan y mueren esperando, sin haber sido atendido por un médico alguno. Muchos casos son zonas rurales, pobres, con población indígena. Ahora bien, los enfermos cuya edad y constitución física les permite soportar esa mala atención, esa espera, pues son los que logran sobrevivir. No quiero decir sin secuelas, pero por lo menos son los que logran sobrevivir. Este señor ahí del cual nos estaban hablando, pues no llega a eso. No llega a eso y se muere antes. Finalmente, y con eso ya voy terminando, pero el tiempo de espera de los pacientes que acuden a urgencias, para mí, es un fenómeno multicausal que remite a las carencias del sector salud, por falta de inversión, la ignorancia y desesperación de los enfermos, porque hay que decirlo, ¿no? De los enfermos que se presentan solamente porque si tienen síntomas de gripe, de gripe o solamente como un poco de dolor de cabeza y se presentan a urgencias. Conductas inhumanas y delictivas de una parte del personal, no de todo, de una parte del personal, ¿no? Hay que decirlo. Los efectos negativos de la jerarquía administrativa dentro de los mismos hospitales, que genera una doble presión sobre el cuerpo médico, presión de la jerarquía y presión de los pacientes sobrenumerarios. La impunidad de los doctores, entonces eso en caso de errores médicos o de interpretación incluso, bueno, pues hay cierta impunidad y una corrupción, eso lo hemos visto a todos los niveles de la administración, ¿no? Siempre hay la manera de contornar las reglas y las leyes. Como epílogo a este trabajo que se hizo antes de la pandemia, yo les hago esas preguntas, ¿ya? La disminución de casi 30% de la inversión en el sector salud entre 2020 y 2021 en plena pandemia. Yo pregunto, ¿eso va a contribuir a mejorar la atención primaria a la salud en México? La contratación de 585 médicos cubanos por un montón de $6 millones ¿va a reducir, en verdad, el tiempo de espera en los hospitales públicos de México? Más cerca aún de nosotros. El subejercicio de 18,000 millones de pesos, que es equivalente a 900 millones de dólares, por el Instituto Nacional de Salubridad durante el primer cuatrimestre de este año. El subejercicio va a contribuir a mejorar la atención de los pacientes en urgencias en hospitales públicos.
les hago estas preguntas. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor. Y pues bueno, este es, digamos, la realidad, ¿no? La realidad que ahorita están compartiendo incluso muchos compañeros de Colombia, por ejemplo, donde dicen que pues igual le llaman a este tipo de acción el paseo de la muerte. Allá en Colombia lo conocen como el paseo de la muerte, o sea, justo, ¿no? Por el desenlace, como lo comenta, doctor, la verdad es que es muy interesante en el sentido de que, bueno, no vamos a buscar salud, sino que estamos como que en el viacrucis de en algún momento esperar la muerte. Parece que por ahí ya está unas reflexiones muy interesantes. Felicitaciones, el doctor Edgar igual le felicita, Manuela de Italia y los demás compañeros igual dan las gracias y felicitan acerca de este trabajo. Doctor, igual, pues comentarle que tendremos un segundo acercamiento ya con todos estos elementos que los compañeros tienen como para debatir en torno a sus proyectos, pero también yo creo que generar, digamos, aportes a la salud colectiva. No sé si quisiera, pues, digamos, brindarnos unas palabras para despedirnos. Para nuestros estudiantes, pues como es una invitación, hay mucho que hacer. Yo creo que es como, y no solamente en un solo país, ni en una sola región, hay mucho que hacer. Nosotros desde, digamos, desde la parte científica podemos aportar, podemos denunciar también. Y para el bien de precisamente de los enfermos. Hay muchos lugares donde hay disfuncionamientos de este proceso de atención primaria a la salud. Hay que reconocer lo que funciona, hay que tomar ejemplos donde funciona bien, pero también saber desde como científicos sociales y saber también cuando no funciona y hacer, digamos, escuchar nuestra voz para contribuir a un cambio positivo de las cosas. Eso es una invitación para las investigaciones de lo que están realizando en ese momento de todos.